Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Siempre agradecida por aceptar la invitación de final de curso para la mayoría de mamás y papás que habéis estado conmigo este año. Ya son casi 15 años de formación con padres y con madres. En estos años he aprendido muchísimo. Y creo que los que habéis estado conmigo también. Vale, pues vamos empezando. Bueno, pues lo cierto es que yo cuando empecé impartiendo formación, a veces lo cuento, ¿no? Empecé en el salón de mi casa y mis hijos eran bien pequeños. Creo que tenían meses y de hecho por aquí anda siempre la mamá que me animó a emprender todo, ¿no? Que es Susana, que es a quien le dediqué el primer libro que escribí. Porque a ella siempre le parecía interesante todo lo que yo contaba y me reforzaba positivamente y yo decía, pues si es tan interesante, pues habrá que continuar, ¿no? Y lo cierto es que ahora yo ya tengo hijos adolescentes, ya casi 18 años y 13. Hoy tenemos la última sesión del curso. Es una sesión que siempre me gusta abrirla, por un lado porque tenemos el espacio y porque podéis venir acompañados o acompañadas del entorno que queráis, ¿verdad? Con parejas, con amistades. Creo que es un bonito encuentro donde podemos reflexionar sobre algo que nos inquieta, nos preocupa, que es la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas, que además está tan vinculada con nuestra propia infancia. Y bueno, como ya veo que estamos ya entrando, ya vamos a empezar poco a poco con la charla, sí que te quiero preguntar, ¿tienes alguna inquietud? Generalmente a una charla se viene o con una motivación o con una necesidad. Hay quien con las dos. Quien trae una motivación generalmente viene abierto a escuchar cualquier tema y todo le viene bien. Y quien trae una necesidad quizás viene con algo muy concreto, ¿no? A mí me gustaría resolver esto porque esto me inquieta, esto me quita el sueño. Esto me tiene preocupada. Entonces, en general, ¿tienes alguna inquietud, alguna motivación, alguna necesidad con respecto a la infancia o la adolescencia de tus hijos o hijas, que ya sabes que nos interesa a las dos partes? Si estás en la adolescencia, te interesa recordar la infancia. Si estás en la infancia, te interesa tener en cuenta también la adolescencia, ¿sí? Porque, como suelo decir, la adolescencia empieza cuando tienes un bebé en brazos, ¿sí? Ahí empieza el cableado del cerebro de esa criatura, ahí empiezan las conexiones neuronales, ahí empieza a través del apego seguro e inseguro un tipo de configuración cerebral que es con la que vamos a poder gestionar mejor o peor las situaciones de convivencia. Vale. Te pregunto yo a ti, ¿te inquieta el tema de ideación suicida, lesiones, autolesiones, o suicidio en la adolescencia que ha ido aumentando en los últimos años, última década quizás? ¿Te interesa? ¿Sí? ¿Es un tema que te interesa? Vale. ¿Te interesa el tema de, por ejemplo, las relaciones entre iguales, entre hermanos, la convivencia familiar? ¿Te interesan los celos? ¿Sí? Sí, vale. ¿Te interesa cómo gestionar las situaciones de convivencia sin perder el autocontrol? Tener confianza a la hora de resolver situaciones, tener autoridad, firmeza. ¿Sí? ¿Te interesa? Bueno, pues ya nos interesan temas, ¿no? Y todo esto en 1 hora y media. Bueno, como vamos a hablar de competencias emocionales, en realidad cualquier tema que te interese, que te inquiete, que te preocupe, tú lo vas a poder resolver a través de las competencias emocionales, con lo cual la clave está aquí. Vale, vamos a empezar con este cortometraje, a ver si lo podemos escuchar bien.
Bueno, se ha entendido, ¿verdad? 3 generaciones, en este caso la abuela educaba desde el autoritarismo porque ella quería proteger. Cuando decimos los padres lo hacemos lo mejor posible, sí, lo mejor posible porque queremos proteger. Y desde esa intención es muy válido todo lo que se hace para proteger. Pero llega un momento que los peligros hay que ver hasta qué punto son reales o son imaginarios, hasta qué punto ese niño, esa niña va creciendo, va empezando a tener autonomía y necesita seguir siendo protegida o tan protegida porque estaríamos entrando en la sobreprotección. El estilo educativo se puede modificar. La abuela tenía un estilo más autoritario, que es el que había heredado la hija, que ahora era, digamos, la madre, y ella con esa reflexión, con ese análisis, con ese deseo de hacerlo diferente, cuando ve el miedo en los ojos de su cría, es cuando empieza a cambiar el estilo educativo. Pasa de un estilo más autoritario a uno más reflexivo, a uno más democrático, ¿vale? Por eso nuestros cerebros, que son plásticos, moldeables, cambiables, que cambian con la experiencia, pueden generar un mejor ambiente en el entorno para que el cerebro de los niños y de las niñas se pueda desarrollar mejor. Es un cortometraje que en 6 minutos lo explica todo. Hay personas que tienen heridas de la infancia y que eso les está impidiendo llevar a cabo una crianza más equilibrada, más consciente, más reflexiva, pero tenemos toda la vida para sanar heridas. Facilita mucho el sanar cuestiones personales para llevar a cabo una mejor crianza, facilita mucho, pero no es imprescindible. Tú puedes cambiar aspectos solo porque actualices información, porque acudas a una charla, porque leas un libro, porque sigas cuentas educativas de Instagram, porque te cuestiones las cosas, porque hagas autocrítica. Y en la medida que tú vas entendiendo cosas, no tienes por qué hacer cambios radicales, ni dejar de pensar como pensabas, ni dejar de actuar como lo hacías. Simplemente es ir incorporando pequeñas cuestiones cuando lo anterior deja de tener sentido para ti. Cuando lo que hacías ya no te satisface, ya no te sientes cómodo haciéndolo, ya te genera cierta insatisfacción, pues es el momento de empezar a incorporar pequeños cambios. Mirad, yo he tomado esta información de un artículo sobre prevención de suicidios y tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy. Por un lado está lo que son los factores de protección que tenemos que tener en cuenta, tanto en la familia, en los contextos más bien sociales, y luego los personales. Os los voy a ir leyendo para que sepamos de qué estamos hablando. Por un lado, en la familia, lo que se consideran lo que son factores de protección para todo lo que es el comportamiento suicida en la población infanto-juvenil. Recordemos que cuando hablamos de suicidio hablamos de niños o adolescentes que no se quieren morir, pero sí que quieren dejar de sufrir. Por lo que sea, no han encontrado maneras de gestionar ese sufrimiento o no están sabiendo compartirlo, o la ayuda que están recibiendo es insuficiente, o su entorno no está sabiendo acompañar ese sufrimiento, y en un momento dado se plantean que quizás el suicidio es una forma de dejar de sufrir, pero no se quieren morir, ¿vale? La idea no es morirse, la idea es dejar de sufrir. Entonces, por un lado, en la familia vemos que lo que es la alta cohesión familiar, la conexión con los padres, el tener confianza, el poder hablar, el poder compartir, es un factor de protección. Cuando son niños y niñas, quizás es fácil tener esa confianza. Cuando llegan a la preadolescencia nos cuesta un poco más, porque como estamos acostumbrados a preguntar qué tal en el cole, qué has hecho, qué tal la excursión, con quién has jugado, con quién te has sentado en el autobús, anda, sí, has jugado a eso, ¡jo, qué bien, te lo has pasado genial! Y el niño te cuenta, porque todo lo que cuenta es emocionante, le genera emociones positivas, lo quiere compartir en general. Pero tú a un adolescente, un preadolescente, le preguntas lo mismo, con la misma emoción, con el mismo entusiasmo, y te dice, ah, que sí. Y claro, tú quieres saber, pero ellos no quieren contar, aunque sí quieren que sepas, pero no a través de un interrogatorio, ¿no?
Entonces sí que hace falta tener esa conexión, porque además a mí me gusta representarlo un poco con la idea de vínculo, ¿no? Tú cuando tienes, ¿me ayudas? Tú cuando tienes un bebé vas creando un vínculo, el apego sobre todo el primer año de vida, ¿no? El apego seguro del que solemos hablar, que tiene que ver con la respuesta sensible que el adulto tiene hacia ese bebé cuando está expresando necesidades fisiológicas, emocionales. El niño no sabe si tiene hambre, sueño, sabe que está incómodo, que se siente mal, que algo no le está agradando. Entonces, a través del llanto expresa malestar. El adulto se acerca y generalmente practicamos la mentalización, que esto hemos explicado mucho este año, ¿no? Ay, tú lo que tienes es hambre, ¿verdad? O tienes sueño, ay, no sé, igual te has hecho cacotas, vamos a ver qué te pasa. Y el adulto lo que está haciendo es intentar meterse en la mente del niño para entender qué es lo que le sucede. Esto es mentalizar a ese bebé que nos sale natural, que sería ideal poder mentalizar al adolescente, pero ya no sale natural. Porque si a mí me habla mal, pues aquí la naturalidad brilla por su ausencia, sí, me enfado. Entonces, yo cuando creo un apego seguro, pues al principio estamos muy cerca del bebé porque tiene unas necesidades fisiológicas o emocionales que necesita que sean cubiertas por el adulto de referencia y estamos muy cerca, vamos creando el vínculo. En la medida que van creciendo, van creando esa autonomía, esa autosuficiencia, esa independencia. Cuando hablamos de autosuficiencia hay cuestiones en las que puedo sin tu ayuda, pero en el momento en el que tengo una necesidad sé que puedo volver a ti, ¿vale? Y ya cuando nos acercamos hacia la preadolescencia y adolescencia, el vínculo tiene que seguir existiendo, ¿vale? Pero el niño, en lugar de mirarte y de admirarte y de querer contarte, lo que hace es te da la espalda, ¿sí? Hace esto. Y entonces tú cuando le llamas, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el examen? ¿Qué tal en clase? Él te oye, ¿vale? Pero no le interesa compartir contigo, conectar contigo. Lo que pasa es que cuando tú no te das cuenta, mira hacia atrás y se asegura de que estás. Claro. Y cuando veo que estás, porque el vínculo existe, yo estoy tranquilo. Pero si no te importa, no me preguntes demasiado, que no tengo mucho interés en compartir contigo aspectos de mi vida, ¿sí? No es que no quiera, es que no necesito. No eres tan importante para mí, no eres imprescindible. No te necesito tanto, te necesito de otra manera. Entonces, si no te importa, mantente disponible, estate cercana, que yo sepa que si te necesito, estás. Y si yo miro hacia atrás, me aseguro de que estás y que si necesito puedo acudir a ti. Entonces, eso es el vínculo. ¿Se puede romper el vínculo? Se puede romper, se puede dañar. ¿Cómo se rompe? Con la violencia, con la agresividad. ¿Cómo se daña? Se daña cuando carecemos de autocontrol en la mayoría de situaciones que tenemos que gestionar, porque cuando nos falta autocontrol, nos falta gestión emocional, actuamos mucho de forma amigdalar. ¿Os acordáis? La amígdala, la parte del cerebro que se activa en situaciones de peligro, de riesgo. Cuando se activa la amígdala, el prefrontal, que es la parte más reflexiva, más pensante, se bloquea y no puede analizar, reflexionar la situación. Cuando nosotros estamos en modo amigdalar, es muy difícil poder pensar. Y además, si pensamos muchas veces, malinterpretamos. Lo ha hecho para fastidiarme. Sabe que me fastidia y aún así me lo dice. Bueno, quizás lo ha hecho para provocar en ti algo, sí, para provocar en ti una reacción, una respuesta, porque es posible que te haya querido llamar la atención de otras maneras y tú no has respondido. Entonces quiere provocar en ti una reacción, sí. Provocar en ti esa reacción, sí, pero no lo hace para fastidiarte, aunque te fastidie. ¿Sí? Vemos la diferencia, ¿no? Continuamos. Otros factores de protección, por ejemplo, bueno, bajo nivel de conflictividad en la familia. Siempre decimos lo importante que es saber discutir delante de los hijos, porque discutir no es un problema si tú, utilizas tu inteligencia emocional en momentos de dificultad para poder comunicar un deseo, hacer una petición, expresar una opinión, argumentar un pensamiento. El problema no es discutir delante de los hijos, el problema es que cuando discutimos lo hacemos sin la suficiente competencia emocional.
Pero realmente, si tú tienes respeto hacia tu persona y hacia tu pareja, y cuando vas a discutir un tema importante lo haces desde esa conciencia y esa competencia emocional, no vayas a privar a tu hijo del privilegio de poder ver en primera plano lo que es dos personas que piensan diferente intentando entenderse. Esto es un aprendizaje. Entonces, no le prives de eso, ¿vale? Si vamos a los factores un poco más del contexto, ¿no? Pues, ¿qué son factores de protección? Pues el buen sistema de apoyo y recursos, compromiso de seguridad en la escuela y participación en actividades extraescolares. Bien, solemos tenerlo en cuenta. Vale, vamos a lo personal. ¿Qué necesitan nuestras criaturas, nuestros niños y nuestros adolescentes para poder enfrentar situaciones de dificultad donde hay sufrimiento, para que el suicidio no sea una opción para ellos, ¿no? Habilidades de solución de problemas, estrategias de afrontamiento, buen rendimiento escolar, conocimiento y valores positivos sobre el suicidio, porque hay que hablar del suicidio, es una de las recomendaciones. Antes no se hablaba del suicidio, era tabú, era un tema que no nos gustaba nombrarlo públicamente, y ahora las recomendaciones: hablemos del suicidio, hablemos de lo que el suicidio genera, cómo uno se lo llega a plantear, cuando en un instituto se suicida una compañera, un compañero, eso cómo rompe al centro, el profesorado, cómo lo vive, cómo acompañamos los duelos, todo eso es importante. Vale, ¿qué más? Creencias espirituales, alta autoestima, locus de control interno, que esto es también la capacidad de hacerme cargo de mí mismo. Esto también lo hemos visto este curso. Buen nivel de inteligencia, bueno, capacidad de cooperación, alta autoestima, bueno. La cuestión es que estos factores son protección, ¿vale? Esto tiene que ver con las competencias emocionales. Esto se trabaja en el día a día, se trabaja en la convivencia. Si esto es tan importante, ¿vale?, hay que tener en cuenta, para explicarte cómo funciona el cerebro, quiero que tengamos en cuenta el modelo de Rafa Guerrero, que lo explica con 4 colores, lo explica de forma muy sencilla, ¿vale? Hay que tener en cuenta cómo funciona el cerebro de tu hijo adolescente, o realmente la edad no me importa tanto, ¿no? Puede ser niño o adolescente, cómo funciona su cerebro y cómo funciona el tuyo, y sobre todo en un momento de conflicto, cuál es la batalla que estáis viviendo tanto tu hijo como tú, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que recordar, ¿vale? Son 4 partes, te lo explico de forma muy sencilla para que lo tengamos en cuenta. El cerebro rojo es la parte más antigua, ¿de acuerdo? Es la de la supervivencia. Esta parte es muy importante porque además viene programada sola y no hay razón aquí, solo hay reacción, ¿sí? El cerebro verde es donde están más las emociones, por así decirlo. Es la parte del cerebro que se activa ante situaciones de peligro, de riesgo, donde están las emociones. Y nos interesa ver la diferencia porque cuando tú estás frente a tu hijo y le dices que no a algo, le pones un límite o impides que él haga una actividad placentera, tú, por la respuesta que le estás dando, estás activando una parte del cerebro u otra, y a ti te interesa saber con qué parte te tienes que relacionar, porque si tu hijo está en supervivencia, entenderás que en un momento dado te pegue, se paralice o huya. Si entiendes que está en modo amigdalar, que su parte más reactiva está reaccionando ante tu no, entiendes que no es un momento para razonar, no es un momento para hablar. Pero vamos avanzando. ¿El cerebro azul cuál sería? Es el cerebro más, digamos, de la razón. Es donde ya empezamos a poder razonar las cosas. Con lo cual, cuando tu hijo está en cerebro azul, vas a poder explicarle las cosas, él te va a poder argumentar, vais a poder hablar, os vais a poder entender. Pero si tú entras en modo amigdalar, va a ser muy difícil que haya una comunicación entre vosotros dos, ¿vale? Y la última parte, que es de la que siempre hablo, que es lo que es el prefrontal, es donde están las funciones ejecutivas, es la parte que ha evolucionado recientemente, por así decirlo, la más actual, la más joven, y es donde está la parte de analizar, de razonar, de la parte más reflexiva.
Si tenemos en cuenta estas 4 partes y lo tenemos en cuenta en el momento del conflicto, tú puedes más o menos, tampoco tiene que ser exacto, pero más o menos puedes identificar si el comportamiento de tu hijo tiene que ver con una reacción más de supervivencia, tiene que ver con una reacción más emocional, o está en un estado en el que le vas a poder explicar las cosas, él va a poder entender, vais a poder entenderos y quizás de esa conversación vais a llegar a alguna conclusión. Si tú tienes en cuenta esto, independientemente de la edad que tenga, tú te vas a adaptar, lógicamente, ¿no? Pero si tienes en cuenta esto, tú vas a poder aplicar tus competencias emocionales para regularte mejor en una situación donde él está en condiciones para escuchar o no. Es decir, las competencias emocionales están para que tú, entendiendo en qué estado se encuentra tu hijo, más o menos, tú puedas utilizar esas competencias emocionales para tú estar en un mejor estado y poderte comunicar mejor con tu hijo y de ahí poder aplicar límites seguros. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, esta parte es muy interesante, ¿vale? Porque en realidad tú tienes 5 competencias emocionales que puedes utilizar a tu favor. 5 competencias que tú puedes ir mejorando toda tu vida, ¿vale? La conciencia, la regulación, la autonomía, la competencia social y la competencia de vida y bienestar. 5 competencias. Ten en cuenta que, ahora pondremos algún ejemplo, pero en un momento de conflicto, el que está en mejores condiciones de regularse muchas veces es el adulto solo por madurez. Te puede costar, puedes tener tus dificultades, pero si tienes la intención, tienes el deseo, tienes la motivación y tienes la necesidad, vas a poder mejorar tus competencias emocionales para darle una mejor respuesta en un momento en el que entiendes que si su cerebro está en modo supervivencia, si su cerebro está en modo amigdalar, con la amígdala completamente activada, no es el momento para razonar, es el momento para hacerte consciente de lo que tú estás sintiendo, regular tu emoción y valorar si en ese momento realmente podemos razonar o no con él. Son 5 competencias emocionales y muchas de estas tienen que ver con la propuesta que nos hacían con respecto a la prevención de suicidio, factores de protección. Estas 5 competencias son factores de protección para el suicidio, entendiendo que el suicidio es una elección que hacen algunos menores, sobre todo de los 15 a los 29 años de edad, es cuando más se está dando el suicidio, se lo plantean, hemos dicho, para dejar de sufrir. Con lo cual hablamos de sufrimiento que no está siendo compartido, que no está siendo atendido, que no está siendo escuchado. Estas 5 competencias emocionales, vamos a poner algún ejemplo, tienen que ver con factores de protección. Pero yo he querido elegir 8 porque en cada competencia emocional tenemos unas cuantas. Yo quiero elegir 8 que para mí son pues, fundamentales. Por uno tenemos la capacidad de identificar lo que yo siento, que ya sabemos que hay personas que son alexitímicas, tienen dificultad para conectar con sus emociones y conectar con las emociones de los demás. Y cuando es muy difícil saber lo que me pasa, es muy difícil poder conectar con ese niño, ese adolescente, cuando lo que está sintiendo es muy intenso. Y eso tiene que ver con los apegos. Voy a recordar un poco los apegos, ¿vale? Para que nos vayan sonando. Solemos hablar siempre de 4 apegos. Por un lado está el seguro, que es el que hemos establecido la gran mayoría de las personas que estamos aquí, porque se habla del 60-65% de la población, establecemos un apego seguro, ¿vale? Porque somos una especie que cuida de su cría, como veíamos en el cortometraje, aunque haya un porcentaje pequeño que por circunstancias tengan dificultad o incapacidad o no puedan establecer ese apego seguro, pero en principio cuidamos a nuestras crías. Y el apego seguro tiene que ver con la respuesta sensible que el adulto le da a ese bebé cuando está experimentando una gran ansiedad ante la separación con las figuras de referencia. Con lo cual, cuando el adulto aparece, el niño consigue calmarse y puede retomar la exploración.
al retomar la exploración, puede jugar, puede aprender, puede conectar con otras personas, vuelve a experimentar emociones placenteras, que las emociones placenteras son las que le dan esa sensación de seguridad, ¿vale? Con lo cual la sensación de que estoy seguro, ¿vale?, se refuerza. El apego evitativo, que es el segundo, es inseguro. El apego evitativo lo establecen generalmente papás o mamás que tienen dificultad para conectar con sus propias emociones y cuando sus hijos expresan emociones no consiguen validarlas, reconocerlas, acompañarlas, acogerlas y generalmente les dicen mensajes como no se llora, por eso no se llora, tú eres muy mayor, los niños no lloran, por eso vas a llorar. La dificultad que yo tengo para conectar con mis emociones me impide conectar con las emociones de mi hijo o de mi hija. Y ahí establecemos un apego evitativo. ¿Por qué? Porque este niño entiende que expresar sus emociones le pone en peligro y le aleja de su figura de referencia. Y si yo quiero estar bien con mi figura de referencia y quiero sentirme seguro, porque al final los niños lo que buscan es sentirse seguros, ¿vale?, llegan a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es reprimir las emociones. Porque si yo no expreso emociones, el adulto no se enfada conmigo, no se aleja de mí. Y esos niños luego se convierten en adultos y tienen mucha dificultad para conectar con las emociones de los demás. De alguna manera son personas independientes que no autosuficientes, independientes, no necesito a nadie, estoy bien. Lo que pasa es que he aprendido a no necesitar a figuras de referencia, personas importantes para mí, porque necesitarlas me pone en una situación de vulnerabilidad. Luego está el apego ansioso ambivalente, que también es inseguro, y este apego lo vemos sobre todo en relaciones de sobreprotección. Esa mamá o ese papá, desde este tipo de apego, responden de forma muy diferente. Un día atienden, otro día no, un día están disponibles, otro día no, un día atienden en exceso, otro día se quedan cortos. Y llega un momento que ese niño no tiene la capacidad de rebajar la ansiedad cuando está con su figura de referencia, y esa ansiedad les lleva muchas veces a generar dependencia. Como no sé si me van a dar o no, si me van a atender o no, por si acaso ante la duda, yo me quedo cerca de mi mamá, cerca de mi papá, y lo que no hacen es explorar, hay dependencia. Entonces, estos apegos se establecen sobre todo el primer año de vida de ese bebé. Y aunque se pueden ir mejorando, esto ya configura en parte el cerebro y ya de alguna manera le prepara a ese niño para relacionarse con el entorno. El niño ya sabe lo que puede esperar uno de los demás y por lo tanto el que viene de un apego evitativo habrá aprendido que le conviene reprimir emociones y ser independiente. El que viene de un apego ansioso habrá aprendido a estar muy cerca de su figura de referencia y generar dependencia. El que viene de un apego seguro pues probablemente desarrollará con tu atención y con tus cuidados, irá desarrollando competencias emocionales que le ayudarán a tener mejores relaciones. Y luego finalmente tenemos el cuarto apego, que es el desorganizado. El desorganizado ya pertenece a ambientes donde hay negligencia, donde hay consumos, donde hay violencia. El porcentaje es muy pequeño, pero hay mucho sufrimiento. De ese no vamos a hablar. La cuestión es que vengas del tipo de apego que vengas, como veíamos en el cortometraje, tú tienes una historia. Esa historia la puedes cambiar durante toda tu vida, pero no es necesario cambiarla para poder llevar a cabo una buena crianza. Puedes llevar a cabo una buena crianza aun con esa historia, porque tienes toda la vida para ir cambiando diferentes aspectos desde tu conciencia, desde tu deseo de mejorar y desde tu aprendizaje personal. Y esto es esperanzador, ¿vale? Esto es esperanzador. ¿Y por qué es esperanzador? Porque muchas veces construimos familias con personas que no tienen nada que ver con nosotros. Si yo soy permisiva, me voy a juntar con un autoritario y un autoritario con una permisiva y ahí vamos a estar construyendo familias. Entonces, para la permisiva o la sobreprotectora va a ser muy difícil convivir con un autoritario porque generalmente nos enamoramos de una persona que tiene unas características y unas cualidades y una forma de ser y nos encanta cómo es como persona, pero no la conocemos en su rol de padre o madre. Y cuando de repente lo estamos viendo actuar como padre o como madre, decimos, puf, si me lo llegan a decir. Yo con esto no contaba.
Yo me había enamorado pues de una persona fuerte, segura de sí misma, con una autoestima equilibrada, pues sí, porque la había visto emprender, luchar, sacarse una posición, montar una empresa. Yo la había visto, no sé, pues y esto que veo en casa, que pierde el control, que de repente empieza a gritar, que se pone a pelear con su hijo. O sea, pelear con un niño, que yo no sé quién es el adulto, y yo como espectadora les veo y digo, no sé, yo no contaba con esto. Bueno, pues hay que contar con esto, porque yo no puedo ser su madre, yo tengo que ser su pareja. Y si soy su pareja no le puedo decir, oye, no sé si lo ves bien, pero es que a mí eso de que le grites al niño, ya, pero mira lo que ha hecho, ya, pero es que le has gritado. Vale, esa te la guardo, esa te la guardo. Ahora tú ven de la escuela de padres y madres, ven, léete todos los libros del mundo y cuando pierdas los papeles el domingo a la noche, ¿vale? Entonces yo te diré, ah, mira, la que va a las charlas, la que lee libros, la que cree en la educación positiva y mira cómo te pones. Claro, como yo no voy a reconocer que tiene razón, porque yo misma he cavado mi propia tumba al decirle, oye, ¿te parece bien que le grites al niño? Pues a mí no me parece bien. Como yo lo quiero cambiar, ¿vale? Ahora, cuando me señalan a mí con mi propia medicina, ahí es cuando les vuelvo a señalar, ya, pero es que estoy sola porque no puedo con todo, porque tú no, tú, y empezamos, ¿sí? En lugar de coordinarnos, ponernos de acuerdo, ayudarnos y darnos cuenta de que la crianza tiene sus dificultades, pues en lugar de estar juntos y crear ese vínculo y estar unidos, pues lo que hacemos es, nos damos la espalda y tú para allá y tú para allá. Y la crianza que vaya como pueda. Esa es la realidad de algunas familias. Bien, fijaros, 8 competencias emocionales que son bastante interesantes. Identificar lo que siento, poder regular lo que siento, ¿vale? Tener confianza en mí misma, que esto es muy importante, experimentar empatía, la asertividad, que al final es poder comunicar lo que yo deseo, lo que yo quiero, mis derechos, pero entendiendo que yo comunique algo de la mejor manera posible no le obliga a la otra persona a cumplir mis expectativas, ¿vale? La resiliencia, que al final es una capacidad del ser humano maravillosa para poder desarrollar mi máximo potencial, como se dice, ¿no? en la mejor versión de mí misma. Poder resolver conflictos en aula, en el trabajo, con el entorno y las habilidades socioemocionales. 8 competencias, más no. Si tú eres capaz de estas 8 competencias ponerlas en práctica cuando tienes que resolver una situación de conflicto en casa, pues sería maravilloso porque tu hijo la estaría aprendiendo solo por imitación. Bien, mirad, voy a ir avanzando un poco. ¿Qué pasa con los conflictos del día a día? Generalmente el conflicto surge porque hay 2 necesidades distintas. El niño tiene una necesidad y yo tengo otra. Generalmente la necesidad del niño es jugar, porque los niños a través del juego lo que hacen es conectar con emociones positivas, disfrutar, aprender, socializar. Y esto les genera la sensación de seguridad. Cuando un niño conecta con emociones agradables, placenteras, positivas, aumenta su sensación de seguridad y esto le hace sentirse bien. Con lo cual, la primera parte del cerebro, la de la supervivencia, se calma. Un niño cuando juega, cuando está conectado con emociones placenteras, generalmente no genera conflicto. Igual hay que explicarle ciertas cosas, que tenga cuidado, que se pueda hacer daño, que no se suba tan alto, pero generalmente un niño cuando está conectado con emociones placenteras generalmente no genera conflicto, ¿vale? Igual tienes que estar muy pendiente y te supone pues, un cierto estrés, un cansancio, pero generalmente no genera conflicto. ¿Por qué? Porque la necesidad del niño está cubierta, porque su sensación de seguridad está cubierta, porque su parte de supervivencia, el cerebro rojo, está calmado, ¿sí? Entonces, qué bueno fuera que el niño siempre pudiera estar conectado con emociones placenteras, que pudiera tener esa necesidad cubierta, ¿vale? Y que pudiera sentirse satisfecho con esa sensación de seguridad. Pero la realidad no es esa, el niño no puede estar siempre jugando, eso lo sabemos, ¿verdad? Y además muchas veces tú juegas con él para ver si se cansa en algún momento. Voy a hacer la obra de cada día del día. Porque, a ver, yo le de jugar con los niños, pues sí, un rato me encanta, y si son mis sobrinos casi que mejor, porque a los sobrinos les dices, venga, que la tía está cansada, lo entienden. Es alucinante. Los hijos, si lo entienden, no parece que lo entiendan. Entonces,
llega un momento que tengo que explicarles, bueno, es que ya hemos jugado un ratito, ahora toca hacer otra cosa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo toca hacer otra cosa? Los niños, ¿por qué siempre juegan? Porque a través del juego conectan con emociones placenteras y su cerebro rojo se calma, ¿sí? Yo tengo otras necesidades. Como madre, como padre, mis necesidades principales son cuidar y cuidarme. Lo de cuidar lo hago bastante bien, lo de cuidarme no siempre, pero lo tengo pendiente, ¿vale? O sea, si me tengo que cuidar, no, si ya soy consciente, no, es que lo de autocuidado, lo sé, pero mientras lo tengo pendiente, yo siempre cuido. Entonces, yo cuidar sí, y eso también me lleva a asumir responsabilidades por mi hijo, porque yo no puedo dejar la vida y la salud de mi hijo y su seguridad en sus manos. Yo no puedo hacer esa locura, porque quizás si tiene cierta madurez o cierta edad, a lo mejor, pero un niño pequeño no lo puedo desproteger de esa manera. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en conflicto? Porque la necesidad del niño está cubierta, él está jugando, está conectado con emociones placenteras, y yo, que tengo la necesidad de que él esté duchado, que esté digamos, bien alimentado, que siga una rutina, pues ahora tendrá que estudiar un poquito, ahora habrá que ir a casa. Yo, que tengo la responsabilidad de hacerme cargo de sus cuidados, cada vez que interrumpo ese momento placentero, ¿vale? El cerebro rojo dice, un momento, yo estaba muy bien hasta que tú has venido. Vale, que tú y yo tenemos un vínculo, apego seguro, que eres mi madre, que tal, o sea, genial todo eso. Pero yo estaba muy bien hasta que tú has venido. Mi cerebro rojo de supervivencia estaba en calma porque yo estaba conectado con emociones placenteras. Pero es que tú me haces una propuesta poco interesante. Me cambias lo que estoy haciendo por algo que yo no deseo hacer, con lo cual me cambias mi estado emocional. Es muy distinto cuando el niño está jugando y tú lo que le propones le lleva a experimentar emociones placenteras superiores, ¿vale? Pues pasamos de estar en casa a un plan en la calle con los primos que le apetece muchísimo. Bueno, pues ya se ha puesto las zapatillas y está en la puerta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu plan es muy interesante y además me genera motivación, emociones placenteras que me mueven a la acción. Pues muchas gracias, mamá. Pero si no te importa eso de tener que recoger para irme ahora a dormir o para irme a cenar, o sea, o mejoras la apuesta o no entro al juego. Mi necesidad está cubierta cuando yo cuido. Por lo tanto, cuando yo no puedo cuidar, mi cerebro rojo de la supervivencia, ¿vale? Y a continuación mi cerebro límbico, el de las emociones, mi amígdala, se empiezan a activar. ¿Por qué? Porque no me estás permitiendo cuidarte. Y lo de cuidarme, hemos dicho que lo dejamos para otro día, porque cuidar para mí es una prioridad. Lo de cuidarme lo tengo que decidir. Me lo tengo que proponer y me lo tengo que apuntar en la agenda como parte, ¿vale?, de mis prioridades. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no soy consciente de que mi cerebro de la supervivencia se ha activado y mi amígdala se ha activado? Yo no soy consciente y entonces no puedo comunicar de forma asertiva, firme, clara, directa, contundente, que transmite seguridad, que transmito autoridad, que transmito convicción, que transmito equilibrio, porque no estoy en el estado cerebral que necesito. Yo estoy activada de forma amigdalar, con lo cual me va a resultar muy difícil poner las competencias emocionales a mi servicio para poder resolver una situación que me interesa. Pero como soy muy buena razonando, yo siempre tiro, ¿vale?, de explicaciones lógicas. Y entonces yo le explico a ese niño o a ese adolescente todos los motivos por los que él tiene que cambiar de escenario. De un escenario donde experimenta emociones placenteras a un escenario donde va a tener que hacer un esfuerzo y por lo tanto en esta negociación el niño no va a estar muy de acuerdo. Yo cuando lo razono todo, lo pongo todo, toda la carne en el asador, todas las explicaciones, con toda la buena intención, con un tono maravilloso, con
sea animándole para que entienda lo importante que es tener los dientes limpios, lo importante que es dormir, porque mañana irás a la escuela, jugarás un montón, seguro que ganas en el patio y además, y no se me ocurre más, pero bueno, yo voy como improvisando, ¿no? Además he cogido así como el ritmo y entonces digo, ya verás que mañana te vas a juntar con tu amiga y no se me ocurren muchas cosas, pero yo voy mezclando, yo invento, yo voy inventando. Y como tampoco le veo muy entusiasmado, ¿vale? Entonces le pongo emoción, como si fuera, es que ¿cómo te vas a perder esto? ¿Cómo te vas a perder irte a la cama con los dientes limpios y descansar 10 horas? Vamos, si mañana vas a ser el mejor en el patio, vas a ganar. Y como soy muy buena vendedora, pues parece que el primer día me ha salido súper bien porque en lugar de activar su cerebro rojo, ¿vale? Claro, he generado una cierta curiosidad y un cierto interés, he debido de generar un poquito de dopamina, con lo cual, genial, me ha salido súper bien. Al día siguiente, como veo que me ha funcionado, porque debe ser una crack, improvisando y tal, porque yo no hago las cosas conscientemente, sino que yo improviso. Si me salen bien, repito. Pero al día siguiente, el cerebro de mi hijo, que se alimenta de la dopamina, por experiencia, ya se ha dado cuenta de que, vamos, eso de lavarse los dientes y dormir 10 horas tampoco ha cambiado nada al día siguiente. Entonces no me vendas la moto. Aparte que probablemente la confianza que tengo en ti os haya podido un poquito, bueno, lastimar, pero tranquila, que en la adolescencia no te lo tendré en cuenta. Aunque mi cerebro puede que recuerde cosas. Por eso es muy importante no mentir a los hijos. Ahí lo dejo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no soy consciente en qué estado cerebral está mi hijo, tampoco en el que estoy yo, y a veces improviso, resuelvo como puedo, pues que no tengo la oportunidad de entrar por la educación consciente o, si entro por la educación condicional, pasarme a la educación consciente? Es decir, estos dos estilos educativos de los que yo siempre hablo conviven con nosotros. El condicional es el que hemos conocido de niños y de la sociedad de la que venimos. El condicional, para que me vayas entendiendo, es el uso de estrategias para modificar comportamientos en positivo o negativo. Generalmente una persona permisiva tenderá a utilizar condicionamientos más suaves, como es la manipulación, como es el refuerzo positivo, como es la comparación. Por ejemplo, mamá está muy triste cuando no me haces caso, mira a tu hermano que ya tiene todo hecho, ¿vale? O el refuerzo, venga, que si lo haces, genial, vamos a leer 3 cuentos. 3 cuentos, de verdad, 3. Leer a la noche. La noche no es para leer, la noche es para tumbarnos en la cama y tocarnos los piececillos y conectarnos, hablar de las cosas, y si en medio de esa conexión nos apetece compartir un momento de lectura y demás, genial. Pero leer antes de dormir, aunque es una recomendación, no siempre es lo que genera esa conexión emocional que a veces necesitamos para despedirnos el día. Una cosa es que nos conectemos emocionalmente y a través de la lectura y disfrutemos, y otra cosa es que establezcamos por norma leer antes de dormir. Son dos cosas diferentes, creo que se entiende. Bien, entonces, vamos a ir avanzando. Quien utiliza más un estilo permisivo tenderá a utilizar generalmente condicionamientos más suaves, la manipulación, la comparación, el refuerzo. Quien tiende a utilizar un estilo educativo más autoritario, ¿vale?, es más reactivo. Y además también el temperamento aquí condiciona muchísimo. Si tú tienes un temperamento muy dominante y encima eres autoritario, pues probablemente ante cualquier situación seas más reactivo y utilices condicionamientos que generan más miedo, ¿no? Como puede ser el grito, la amenaza y el castigo, por ejemplo. Entonces tú imagínate en una casa que tenemos por un lado el que está en un extremo, que se tiende a gritar, a amenazar, a castigar. Al que está en el otro extremo tiende a reforzar en positivo, a comprender en exceso, a manipular, pero los dos tienen el mismo objetivo, que es que esta criatura que está aquí, cuando tiene una necesidad de juego y de conexión emocional, sea capaz de hacer el cambio de escenario en el menor tiempo posible. Es decir, que sea capaz
de desconectarse de emociones placenteras a poder ser, venga, te voy a comprender, que tienes 3 o 6 o 9 años. A ver, ¿tú crees que en 3 minutos serás capaz de desconectarte de las emociones placenteras que te genera el juego, ¿no? Y lavarte los dientes no es tan difícil, ¿no? ¿Tú crees que en 3 minutos eres capaz de hacer esa transición? Bueno, pues generalmente las emociones se transitan, se viven, se experimentan. Las gestionamos cuando son inadaptativas, es decir, cuando lo que estoy experimentando es tan intenso que me está impidiendo realmente poder gestionar una situación, expresar lo que yo necesito, poder adaptarme a un cambio. Entonces, cuando lo que siento es muy intenso y me está impidiendo adaptarme a una situación, entonces hay que hacer una gestión emocional, porque lo que siento me está impidiendo adaptarme a una situación. Pero el resto hay emociones que simplemente se tienen que experimentar, que sentir, que compartir. Cuando un niño está enfadado, generalmente utiliza el cuerpo para protegerse. Se enfada, se protege con las manos, ¿vale? Y no te acerques. Pero el enfado es soportable. Cuando ese enfado es más intenso, como es la frustración, generalmente el niño utiliza el cuerpo para apartar la amenaza o quien le esté haciendo sentirse incómodo o violentado. Entonces, generalmente el niño que está enfadado, el cuerpo lo utiliza para protegerse. Y el niño que está frustrado, el cuerpo lo utiliza para protegerse. Por eso los niños no suelen pegar. Pegar es otra cosa. Los niños suelen apartar la amenaza para protegerse de ella. Y generalmente la amenaza eres tú cuando tienes que hacer que cambie de un escenario a otro, que pase de experimentar emociones placenteras y de que esa necesidad de juego esté cubierta, a que su necesidad también, mi necesidad de cuidado esté cubierta, lógicamente, para poder cubrir su necesidad fisiológica, ¿vale? Y otro tipo de necesidades que el niño también tiene. Bien, entonces, llegados a este punto, os voy a poner el siguiente vídeo. No, buddy, it's almost time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really missed you today. Can we share a bowl of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. I'm gonna figure out what's important to your parents. For Dad, it's quality time, and for Mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Honey, you already played your video game today. Let's do that again. Mama, can I do that for you so you can take a nap? Baby, you're so sweet of you. Yes, thank you, honey. Thank you, I love you. And when I'm done, I'll gladly play my video game. Just because it works for me doesn't mean it's gonna work for you. You gotta figure it out yourself. Got it? Go get it. Hey, Dad, where's my fire? What? Beginners. Bueno, ya veis que este es un ejemplo de manipulación, ¿sí? Y muchas veces los padres y las madres jugamos a esto, a venderte la moto. Te voy a explicar por qué te conviene lo que te estoy proponiendo, por qué te conviene dejar de jugar y experimentar emociones placenteras, perder tu sensación de seguridad y tener tu cerebro rojo en calma. ¿Te conviene dejar eso? Porque lo que vas a obtener es mucho mejor. Vas a dormir, vas a descansar, vas a cenar. Eso es mucho más interesante. Claro, el niño te dice, será para ti que tú eres la que tienes la necesidad de cuidarme, porque que yo sepa, yo no tengo esa necesidad. Yo tengo la necesidad de conectarme a emociones placenteras porque es la única manera de sentirme seguro, de calmar mi cerebro de supervivencia. Entonces, yo tengo que entender esto, ¿por qué? Porque yo no puedo jugar a esto, a manipular, a inventarme el mejor escenario para que mi hijo llegue a la conclusión de que lo que yo le vendo no tiene nada que ver con la realidad, sino que se trata de entender lo que voy a producir con mi petición, que tiene que ver con mi necesidad de cuidar, ¿vale? Lo que voy a producir, qué parte del cerebro probablemente se va a activar,
te aseguro que no se va a activar el prefrontal, que este madura a los 20 años, que es el que va a analizar desde aquí, ¿vale? Te va a analizar y va a decir, claro, es que mi madre quiere lo mejor para mí. Si quiere lo mejor para mí, probablemente le tendré que hacer caso porque si no, a lo mejor estoy en peligro. Esta parte que madura hacia los 20 años y que nuestros adolescentes con 15 tampoco tienen, por edad, es la que les impide muchas veces ponerse, digamos, a salvo en situaciones de peligro que no las detectan, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio que me gusta siempre hacer para que veáis cómo no es tan diferente lo que tú vives en tu casa con lo que vive el otro, lo que sucede en otros hogares, ¿no? Tampoco hemos salido tan mal, ¿te suena? Vale, cuidado que se te pueden subir a la... Cuidado que se te suben a las... Vale, no le hagas caso mientras llore, por ejemplo. Si les haces caso Vale. Los niños cuando lloran te manipulan. Los niños te llevan al límite. Los niños se quieren salir siempre con la... Vale. Si les das la mano te cogen el... Vale. Mirad, si vamos hacia atrás, os dais cuenta que todos y todas contestamos lo mismo o parecido porque venimos de una sociedad más autoritaria donde se dice antes había más respeto, bueno, antes había más miedo y ahora desde luego no hay ni respeto. Es decir, que hemos ido de un extremo a otro, nos falta encontrar el punto medio, ¿no? Pero la gran mayoría ya tenemos un cerebro configurado con el autoritarismo, con lo cual para ti es muy difícil cuando tú ves a un niño, todo esto está ya grabado en tu cerebro y cuando tú ves a un niño que está llorando, ¿por qué? Porque su cerebro rojo se ha activado y no tiene la capacidad de pasar de un escenario a otro, es decir, de experimentar emociones placenteras donde tiene su necesidad bien cubierta, no tiene la capacidad de pasar a otro escenario donde no siente esa seguridad, porque la seguridad tienes tú, que eres la que estás tranquila cuando ves que se lavó los dientes, que se ha dormido, que ha comido bien, y tú estás tranquila. Él, por supuesto, está perfectamente y sus necesidades fisiológicas también están cubiertas, pero él no tiene la seguridad en cubrir esas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú ves a este niño, este adolescente, quejarse, poner resistencia, llorar, o bueno, no colaborar, o tener un comportamiento disruptivo, molesto, tú puedes reaccionar a ese comportamiento desde este pensamiento, ¿no? Tengo que tener cuidado porque si le dejo, porque se me va a subir y todos al unísono, ¿no? A las barbas, a la chepa, porque saben latín, porque son muy listos, porque les das la mano, te cogen el brazo. Todo esto está grabado en mi subconsciente. Está configurado así mi cerebro. Entonces yo cuando veo a esa criatura tengo que hacer un esfuerzo, como veíamos en el cortometraje inicial, porque tengo ya una historia, porque mi madre tiene unas experiencias, me las ha transmitido a mí y yo ahora desde aquí a quien le tengo que preguntar es a la ciencia. Y entonces yo a la ciencia le pregunto, oye, ¿es verdad eso de que los niños manipulan cuando lloran? No me mientas, ¿no? Y la ciencia te dice, déjame que lo piense, porque claro, tengo que estudiar el cerebro, la psicología evolutiva, cómo es cada niño a cada edad, qué temperamento tiene, el estilo educativo de sus padres, el entorno, el tipo de apego que ha establecido. ¿Te responda ahora con toda esta información? Entonces te das cuenta que realmente no es tan fácil encontrar una única respuesta. Hay que tener en cuenta muchos factores. Pero lo cierto es que cuando un niño llora, sí que te provoca en ti una reacción. ¿Por qué? Porque te lo ha intentado decir de otras maneras y tú no has entendido. Entonces, él tiene que utilizar todos sus recursos de supervivencia y generalmente esos recursos están muy vinculados a su etapa de bebé, ¿vale? El llorar, el berrear, el mover los brazos, el cuerpo, la rabieta. Entonces, como se ve que no has entendido de otra manera que yo no quiero pasar de un escenario placentero a uno displacentero, entonces tengo que utilizar todo mi cuerpo. Mi labor es ser consciente, la competencia de la conciencia emocional, ser consciente de que en mí hay unas creencias que me están impidiendo responder con autoridad, con equilibrio, con conciencia
y poner unos límites de seguridad, ¿vale? Entonces, estos pensamientos me están impidiendo entender verdaderamente lo que le está sucediendo a mi hijo. No es que no quiera hacerme caso, no es que no me quiera obedecer, no es que se quiera salir con la suya, que también. Lo que no quiere es dejar de sentir emociones placenteras. Y lo cierto es que cuando cambiemos de escenario, esas emociones placenteras no van a estar. Van a estar el primer día, si a ti te apetece jugar al pilla-pilla. Venga, el primero que llega al baño gana y corremos. Venga, yo me lavo los dientes, venga. ¿Vale? Y ahora vamos a jugar a manchar el espejo. Que no te vea quien sea. Y entonces hacemos así, rías, y manchamos, salpicamos el espejo. Qué divertido, ¿verdad? El primer día te parece divertidísimo, porque como que tú también has saltado las normas, ¿no? El segundo día, vamos a salpicar el espejo. No, hoy no. Hoy no, que ya lo salpicamos ayer. Ya, pero yo quiero hoy. Hoy no, y me sale que tu madre se enfada. Entonces te mira tu hijo y te dice, que se enfada, ¿vale? Esto pasa pocas veces. Y entonces de repente yo acabo de perder autoridad, porque le acabo de decir que más le vale hacerme caso si no quiere que su mamá se enfade conmigo. No querrás eso, ¿verdad? Que nos regaña a los dos. Claro, todo el orden natural se nos ha perdido, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿vale? Pero te puedo poner otros, ¿vale? Este es bastante habitual, pero te puedo poner otros. La cuestión es que cuando tú tienes un cerebro configurado por una historia de vida, porque al final son generaciones que vamos transmitiendo información, por eso también se habla de los traumas intergeneracionales, que esto tiene su respaldo científico. Cuando tú vienes de estas creencias, tienes que hacer un trabajo de conciencia y de ahí hablamos de las competencias emocionales, ponerlas a tu servicio para poder decidir cómo quieres gestionar esta situación mejor. Como tienes toda la vida para practicar, probablemente al principio pues metas muchas veces la pata, pero como tienes ese deseo y esa motivación de mejorar, pues poco a poco irás mejorando y tu hijo irá aprendiendo contigo y cada vez te lo pondrá mucho más fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué te quiero seguir contando? Que a veces cuando llegamos a la adolescencia sucede algo así. ¿Cómo termina el vídeo? Tenemos un papá que tiene la necesidad de cubrir sus necesidades, proveer, cuidar, atender, que a mi hija no le falte de nada.
Esto se ve mucho en los apegos evitativos. Generalmente los niños con apego evitativo generalmente tienen sus necesidades súper cubiertas, las materiales, las físicas, y los ves, esos niños que aparentemente no les falta de nada, pero sí que necesitan esa conexión emocional, esas conversaciones, ese poder expresar mis emociones, que luego hemos dicho que vamos a llegar a la adolescencia, voy a tener situaciones de sufrimiento que si no me acompaña el apego seguro, me va a resultar muy difícil como adolescente acudir a mi figura de referencia principal para explicarle o exponerle mi sufrimiento. Por eso es tan importante los apegos, porque hablar del dolor es muy difícil. Entonces, hay diferentes estilos educativos. No necesito que lo leamos todo, pero yo quería exponerlo para que lo vierais. Democrático, autoritario, ¿vale? Tenemos aquí el negligente y el indulgente, ¿vale? Bueno, solamente quiero que vayamos al que tiene mayor respaldo científico, se ha estudiado durante más de 30 años, se ha llegado a la conclusión de que aquellos hijos e hijas que crecen con un estilo educativo más democrático, más asertivo, más respetuoso, el que respaldamos desde la parentalidad positiva, ¿vale? Pues al final hay una serie de consecuencias, ¿vale?, que las veríamos en el cuadro, que sería, por ejemplo, competencia social, autocontrol, motivación, iniciativa, moral, alta autoestima, mayor satisfacción con la vida, alegría, ¿vale?, autoconcepto realista, responsabilidad, ¿vale?, y seguiríamos con otros tantas consecuencias positivas de haber sido educado bajo el paraguas del estilo democrático desde la parentalidad positiva. Si nos damos cuenta, muchas de estas consecuencias son aprendizajes naturales que se dan gracias a entornos bien tratantes, gracias a entornos de buenos tratos. Entonces, estos aprendizajes tienen mucho que ver con las competencias emocionales que veíamos en un principio, ¿vale?, y tienen mucho que ver con saber gestionar situaciones de conflicto. Es decir, la autoestima muchas veces es el resultado de haber sido bien tratado, porque cuando a mí me tratan, me permiten sentirme amado, y eso me permite entender que soy alguien amable, amado, que soy alguien querible. Con lo cual, aunque en la vida puedo tener altibajos y habrá veces que me pueda sentir mejor o peor, más o menos competente, más o menos capaz, mejor o peor conmigo mismo, aunque la vida puede porque la autoestima, digamos, que no es fija, no es estable, digamos, es viva, pero esa autoestima tiene una buena base. Con lo cual, desde esa buena base yo puedo activar otras competencias emocionales, puedo activar la automotivación, puedo activar la resiliencia, puedo activar la conciencia emocional. La cuestión es que cuando yo tengo que responder a la necesidad de mi hijo, que es la de jugar y conectarse con emociones placenteras, desde mi necesidad de cuidar, si no soy consciente de que yo misma estoy produciendo en su cerebro un estado de alerta, un estado, digamos, de necesidad de protegerme, si yo no soy consciente de que el comportamiento de mi hijo tiene que ver más conmigo que con él, que él no tenía ningún problema, él estaba encantado de la vida, no tenía necesidad de irse a dormir, y yo por mi necesidad de cuidar he venido a interrumpir ese momentazo, si yo no soy consciente cuando llego que lo que está sucediendo tiene que ver más conmigo que con él, no voy a poder detener esas creencias que me dicen que es que los niños, fíjate cómo son. Y con esa mentalidad, esas creencias de que ellos son así, eso puede justificar que yo utilice un estilo mucho más autoritario, porque este niño no se va a salir con la suya. Este niño es que no se puede salir con la suya. No es este niño no se puede salir con la suya, sino que yo tengo que defender mi necesidad de cuidar. Entonces, la que se va a salir con la suya en todo caso soy yo, pero sin necesidad de recurrir a un estilo más autoritario, sino desde mi propia competencia emocional. Es decir, si yo veo que él está activado su cerebro rojo, está en modo amigdalar, y yo estoy a puntito también de ponerme tan roja como un volcán, yo puedo hacer este trabajo, ¿vale?, de alimentar este pensamiento de mira cómo se comporta, si sigue así con 15 años, cómo será,
o decir, no voy a desaprovechar o desperdiciar ninguna situación de este tipo realmente para mostrarle a mi hijo la autoridad que yo tengo. Entonces, te voy a poner solamente un ejemplo, ¿vale? Cuando un niño o un adolescente está en modo amigdalar con cerebro rojo activado, ¿vale? Si se ha activado es porque ha percibido una amenaza. Su cerebro no sabe diferenciar entre amenazas reales o imaginarias. Para su cerebro, la amenaza real es quien le está impidiendo seguir conectado a emociones placenteras, con lo cual eres tú o tu pareja, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas, si te haces consciente de que tú tienes algo que ver en lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces vamos a intentar activar nuestra parte más racional y vamos a pensar cómo se enfría el fuego, ¿vale? Con agua, ¿vale? ¿Cómo enfrío esta amígdala, ¿vale? ¿Cómo la suavizo, ¿vale? Entonces, si yo la he activado con mi lenguaje no verbal, con mi cercanía, con mi autoritarismo, también la puedo suavizar, ¿no? Haciendo una toma de conciencia y rebajando un poco esa dureza. Entonces, yo bajo el tono de voz, doy un paso hacia atrás, relajo el cuerpo y tú me dirás, pues dime cómo se hace, porque es que, digo, claro, es que no tienes que hacerlo y para mañana, tranquilo, que tienes 24 años, tranquilo, ¿vale? Ya lo aprenderás. Espero que un poco antes, a poder ser, más que nada porque os va a ir muy bien a todos, pero entonces tú lo que haces es, le das una indicación y le dices, te pongo un ejemplo, ¿no? Cariño, venía a decirte que ya son las 8, porque como que lleva un rato jugando y pierde la noción del tiempo, y ahora ya tengo todo preparado para que ya nos vayamos a poner el pijama, vamos a cenar, un poco preparas la rutina, ¿no? Un niño sano te dirá de una forma muy clara que no está dispuesto a dejar de experimentar emociones placenteras. La forma va a depender de la edad, del temperamento. Entonces tendrás desde un jolín, ¿vale? Porque es una criatura con un carácter como muy afable, muy llevadero y se expresa, es una monada, ¿no? Su hermano también es una gran monada. Ese jolín no, sino que ese es ¿por qué ahora no has jugado casi nada? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Porque ayer me dijiste, ¿no? Y tal. Yo si puedo elegir, me quedo con la monada. El jolín lo llevo bastante bien. Porque me dice jolín y yo conecto enseguida con él. Es que es mágico, yo conecto con él. Con el otro un poco menos. Porque eso también va de conexión. Entonces yo no lo voy a reconocer, ¿vale? Que nadie me lo pregunte si tengo o no hijos favoritos, porque no los tengo. Pero tiendo a entenderme más con uno. Y entonces, yo creo que no, pero él se da cuenta, porque a este le miro más, le sonrío, le digo, jo, qué a gusto estabas, ¿verdad? Nos vamos a ir a la ducha, me sale natural y el crío responde de maravilla, es una gozada, y el otro todavía, o sea, ni me mira, sigue con la ropa de la calle, o sea, me ignora, yo me siento ignorada, y claro, lo de sonreír me sale menos, lo pienso y me sale la primera, venga, ya me salen los dientes porque no puedo con él, porque yo, eso de que a mí no me hagan caso, conmigo no va. Y entonces, yo sin darme cuenta, con uno utilizo un lenguaje no verbal mucho más amable y un tono, porque con una vez que lo diga suficiente y todo fluye, y con el otro me sale un poco más de dureza. Como mi cerebro está configurado desde el autoritarismo, pues sale natural, ¿vale? Y entonces, como tengo que hacer un trabajo reflexivo, tengo que decir, bueno, yo quiero responder desde mi necesidad de cuidar. Tengo que practicar lo que es la autoridad, la firmeza, el dominio propio, ¿vale? Mi competencia emocional. Tengo que realmente trabajar con esta transición de emociones placenteras, emociones no placenteras, porque yo voy a estar cuidándolo hasta los 12 años, acompañándolo hasta más allá de los 20, pero tenemos este vínculo, ¿vale? Y a mí lo que me va a interesar es que él sea autosuficiente y que no me necesite y que solo me llame para contarme cómo ha resuelto las situaciones. Y entonces, claro, tomaremos el vínculo y al principio en su adolescencia él me dará la espalda, ¿vale? Y después él tendrá que decidir si quiere venir o no donde estoy a compartir conmigo sus situaciones o sus proyectos de vida, su ikigai, ¿no? Todos aquellos proyectos que va encontrando, que dan sentido a su vida. La cuestión es que yo tengo que practicar lo de estar disponible, porque no es fácil, porque en el fondo lo que me sale es esas creencias que tengo, así, pues ahora no.
Cuando he venido a decirte, tú no querías, pues ahora soy yo la que no quiero. Es que me sale solo. Chica, ¿y por qué? ¿Pero por qué tengo que ser así? Yo quisiera ser, ¿por qué me sale, a veces decís, ¿no? ¿Por qué me sale ser así, no? Porque eso es tu cerebro, está configurado, son tus experiencias de niña, esto lo hemos mamado, lo hemos aprendido, es lo que se respiraba en el ambiente. Ahora, ¿no te gusta? Lo puedes cambiar porque tienes un cerebro plástico moldeable, la neuroplasticidad del cerebro te permite hacer todos los cambios que tú quieras. Para que un cerebro cambie necesitamos un ambiente diferente. Entonces, vamos a poner el ejemplo, el pequeño que es tan salado, tan mono, me hace caso enseguida, pues bueno, pues con un poco de gracia lo llevo bien, y con el mayor voy a practicar lo que con el pequeño no necesito practicar. Y entonces, cuando yo me acerque y él, digamos, me rechace o se niega a colaborar o se queje o me exponga algún su deseo de continuar jugando, lo que sea, entonces yo le regalaré mi presencia. La presencia son los límites. Entonces, los límites lo que suponen para ese cerebro es una incomodidad. Es algo así como, ¿de verdad vas a estar aquí? ¿De qué va esto? Yo estaba aquí encantado, jugando, disfrutando, lo más que hacía era enseñarte lo que estaba haciendo, tú me aplaudías, te parecía muy bien, me hacías ok, genial. Y ahora, en lo que yo estoy terminando de recoger, tú estás aquí viendo que yo termino, esperando a que yo termine, dándome 2 minutos para que yo termine. Esto ya no es lo que era. O sea, esto ya no es tan agradable, esto ya no me gusta tanto, esto ya no es lo que yo estaba disfrutando. Y entonces aquí empieza el camino. Cuando lo que yo estaba haciendo por tu presencia, porque tú en realidad me estás regalando esos límites que me impiden seguir disfrutando, me estás ya un poco animando a que recoja, estás recogiendo algo, estás purulando por la sala. Cuando yo ya no estoy experimentando lo mismo, mi necesidad de juego no se está cubriendo, ya no estoy conectada a emociones placenteras, y ahí es cuando no me queda más remedio que empezar a transitar esa emoción, y es cuando salgo enfadado, ¿vale? Voy haciendo lo que me pides, de mala gana, mejor, peor, haciendo ruido con los pies, tirando no sé qué, y termino con un ¿contenta? Y entonces ahí estás tú, que fuiste a una charla y escuchaste ese ejemplo y dices, ¿qué es lo que hay que decir cuando me dice contenta? Porque lo que me sale es, contenta, contento tendrías que estar tú, que eres tú el que te beneficias, porque son tus dientes, porque es tu pelo, porque contenta yo contenta, contento. Y tengo que recordar cómo era esto, contenta, contenta. Y entonces, ¿qué le digo? Porque es que, claro, me hice contenta con un poco de rintintín y entonces solamente me sale el rintintín, o sea, yo me pongo a su altura, también se hace falta. Vale, contenta, vale. ¿Qué le contesto? Pues atenta. Primero conecta contigo y piensa que tu hijo no es tu enemigo, que no tienes por qué estar peleando con él. En realidad, tu necesidad de cuidar se ha cubierto. Su necesidad de ser cuidado se está cubriendo, ¿vale? Él ya ha hecho esa transición, ya se ha entrenado, tú no te has dado cuenta, pero él en todo este camino, como hemos dicho que eso se tiene que repetir durante, para empezar, pues 2, 3, 4, 5, 6 años hasta los 12, luego 24, como esto lo estamos haciendo muchas veces, su cerebro se ha ido configurando, ha ido entrenando competencias emocionales, ha ido trabajando la conciencia, ha ido trabajando la regulación, él se ha regulado para hacer ese cambio, él ha trabajado la automotivación, porque esto que está aprendiendo se lo va a llevar a la adolescencia, todo esto lo va a practicar también con su entorno social y finalmente se lo va a llevar digamos, a su bienestar emocional. Entonces, cuando él me diga contenta, yo no tengo por qué reaccionar a esa respuesta, ¿no? Sino que tengo que conectar conmigo y quizás, más que decir, lo que puedo hacer es sonreír. Pues la verdad que ahora que te veo duchado, cenado, sí, la verdad que estoy bien. Estoy bien, ¿por qué? Porque mi necesidad de cuidar se ha cubierto, te veo bien, ¿vale? Y ahora nos vamos a despedir. No tengo necesidad de, tú que acabas de hacer, sin darte cuenta, acabas de hacer una toma de conciencia, una regulación emocional, has conectado contigo, te has acordado que esto no es una lucha de poderes, no es quién puede más,
y has visto tu necesidad cubierta, la suya también, ¿vale? Y simplemente estás preparando el ambiente para hacer una buena despedida del día. ¿Sí? ¿Más o menos? Dices, pues ya me dirás cómo lo haces, porque... O sea, no me sale. Es que, a ver si me explico, no te va a salir natural. No te va a salir natural. Por eso, las competencias emocionales son para poner límites seguros, ¿vale? No te va a salir natural. Por eso, cada vez que no te sale natural, ¿vale?, tenemos que buscar lo que se llama un lugar seguro. El lugar seguro, mi lugar seguro, esto es algo que tenemos que trabajar con los niños y con las niñas, ¿vale? Las competencias emocionales que nos permite poner límites seguros, lo que nos enseña es también a encontrar lugares seguros cuando estamos fuera del entorno familiar, en un entorno social, en un entorno abierto, en un entorno más desprotegido, donde quizás no tengo la posibilidad de ser tan atendida, tan protegida, y me suceden cosas en un entorno más quizás entre iguales. Entonces los niños tienen que aprender también a encontrar un lugar seguro. El lugar seguro está dentro y está fuera. Dentro es cuando los niños aprenden a conectar con sus propias emociones, porque si me sucede algo que me incomoda, que me altera, me siento rechazada, no tenida en cuenta, y lógicamente empiezo a sentir ansiedad, miedo, inseguridad, todas esas emociones alteran muchísimo. Entonces voy a estar en cerebro rojo, en cerebro supervivencia, con mi amígdala activada. Eso me va a hacer estar en modo ataque, reaccionando enseguida a cualquier estímulo, atacando a mi entorno, ¿vale? O voy a estar paralizada, sin iniciativa, con miedo, esperando a que suceda algo. Entonces, cuando ese niño vive experiencias fuera del entorno familiar que le llevan a estar con su cerebro de supervivencia activado y con su amígdala activada, ¿vale?, tiene que aprender a encontrar un lugar seguro. Este lugar seguro se ha tenido que construir previamente. Entonces el lugar seguro lo construyo yo generalmente en el conflicto, porque siempre después del conflicto tenemos que llegar a un punto de calma. Ese punto de calma me vuelve a conectar con emociones positivas, placenteras, pero de otra intensidad. Por ejemplo, yo cuando estoy jugando, estoy disfrutando, estoy concentrada, estoy aprendiendo, entonces siento pues emoción, curiosidad, alegría. Cuando salgo del conflicto, conecto con otras emociones, por ejemplo, la calma, la tranquilidad, ¿no?, la paz, que también son muy agradables. Entonces, cuando yo paso el conflicto y conecto con esas emociones que son con las que voy a despedir el día, por ejemplo, ¿vale?, yo he encontrado un lugar seguro. Sé que es un lugar donde también estoy bien, dentro estoy bien. Cuando yo consigo conectar conmigo, ¿vale?, me va a resultar mucho más fácil buscar un lugar seguro fuera. Por ejemplo, cuando un niño sufre una situación de acoso y no se defiende, porque los niños no se quieren defender, los niños simplemente quieren ser protegidos, no quieren tener que defenderse de su entorno, tener que defenderse de un amigo, no quieren ser protegidos, no defenderse. Entonces, generalmente cuando nos cuentan, es que me han pegado, ¿vale?, le solemos decir, ¿por qué te has dejado? Pues no te dejes, pues defiéndete, pues haz algo, ¿vale? ¿Cómo te explica ese niño que no sabe buscar un lugar seguro fuera porque no sabe conectar con el propio? Entonces, los niños generalmente, para poder activar la emoción que necesitan para buscar un lugar seguro, que sería, por ejemplo, la rabia, que da mucha fuerza, ¿no?, lo que es el respeto hacia uno mismo, ¿no?, saber que yo merezco ser bien tratado, ¿no? Cuando me activo es porque he sabido conectar primero con mi seguridad interior, con mi lugar seguro. Entonces, hay niños que no pueden encontrar un lugar seguro fuera porque están paralizados, totalmente bloqueados. No pueden conectar con la emoción del miedo y no pueden activarse para poder buscar un lugar seguro fuera. Entonces nosotros vamos a construir ese lugar seguro, ¿vale? ¿Cómo? A través de las diferentes competencias emocionales que tú vas a ir entrenando en el conflicto diario durante el resto de los 20 años que tengas por delante, ¿vale? Tú le vas a enseñar a ese niño a pasar de una emoción a otra, ¿vale?, a través del conflicto de necesidades, porque él necesita conectar, sobre todo con emociones placenteras, que eso le asegura la supervivencia. Yo necesito cubrir mi necesidad de cuidar, ¿vale?,
habrá un conflicto necesario para crear vínculo, y cuando salgamos del conflicto, el niño volverá a conectar con emociones placenteras, pero de baja intensidad, y ahí nos encontraremos. Entonces, ese niño habrá aprendido a buscar un lugar seguro. Cuando esté en otro entorno, sabrá perfectamente lo que es sentirse bien y lo que es sentirse mal, y de alguna manera tendrá, créeme, la capacidad, la iniciativa, las herramientas de salir y buscar ese lugar seguro, que a veces es: me voy con otra amiga, busco a una tutora de referencia, mi tutora, mi profesora, me voy al baño, cambio de escenario, me quedo en clase, pero lo que hago es darme cuenta de que lo que estoy experimentando es algo que no me gusta, conciencia emocional, es algo que no lo quiero y es algo que no merezco, porque la autoestima que tengo me impide tolerar ese tipo de violencia, ¿sí? Entonces, mi lugar seguro muchas veces tiene que ser construido dentro, a través del conflicto, para que cuando no estamos tan cerca, porque tenemos este vínculo, que a veces nos distanciamos por la edad o por los espacios, que ese niño tenga la capacidad de conectar consigo mismo, encontrar su lugar seguro y buscarlo fuera, y desde luego poder hablar de ello, que es lo más difícil. Porque cuando preguntamos: ¿qué te pasa? ¿Te veo triste? ¿Te ha pasado algo? No, nada. ¿Cómo que nada? Vamos a ver, ¿cómo que nada? Pero a ver, ¿cómo vienes? ¿Cómo que nada? Pero vamos a ver, ¿pero me quieres contar? Porque yo cuando me enfado, en realidad estoy triste, estoy preocupada, estoy angustiadísima, me quiere contar lo que le pasa. Y cuando yo me enfado porque en realidad mi necesidad de cuidar está descubierta, ¿vale? Lo que hago es activar su amígdala, por lo tanto, él aún se cierra más. ¿Os dais cuenta? Si yo quiero que me cuente, tengo que conectar con mis emociones, mi preocupación, ser consciente que tengo una necesidad de cuidar, y cuando le pregunto: ¿cómo estás? Te veo que estás o cansado, ¿cómo vienes? No, nada. Bueno, a mí me parece que algo es: ahora si quieres vamos a comer, que a lo mejor vienes con hambre, venga, vamos a comer, y comemos. Y al rato, hoy voy a estar en casa, si quieres más tarde me cuentas, o hablamos. No, nada, digo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy facilitando el ambiente que, sin presionar, va a suavizar un poquito su amígdala, que también está activada por alguna experiencia que haya podido traer, y yo estoy creando el entorno de seguridad necesario para que cuando necesite derrumbarse, porque va a necesitar derrumbarse en algún momento, lo pueda hacer conmigo, ¿sí? Estamos construyendo un lugar seguro. Yo, tu mamá, tu papá, soy tu lugar seguro. Pero vamos a construir un lugar seguro que también está dentro de ti, que es conectando con tus emociones. Y más adelante aprenderemos a construir otros espacios seguros para que cuando tú te identifiques en una relación de violencia o en una situación, digamos, inaceptable, desde tu autoestima reconozcas que ese no es un trato que tú quieres recibir y puedas activar tus competencias emocionales para ponerte a salvo. Lo que hacías de pequeño, cuando se te activaba el cerebro de la supervivencia y el sistema límbico, lo que hacías de pequeño, ahora adolescente, a lo mejor lo tienes que hacer de forma más racional, ¿sí? Bueno, hasta aquí. Vamos a ver qué hora tenemos, si queréis, estamos ya sobre la hora, pero bueno, voy a terminar con esta frase: lo has hecho bien, ¿vale? Lo has hecho bien, ¿qué quiere decir? Lo has hecho bien, ¿vale? Si tus hijos en la adolescencia no te buscan tanto, no es un problema. Seguramente les has acompañado lo suficiente durante su infancia y ahora intentan solucionar las situaciones con sus propios recursos antes de contar contigo. Si confían en ellos tanto como en ti, bravo, lo has hecho bien. Entonces quiero que te quedes con esta frase: ¿por qué lo has hecho bien? Porque no dejamos de hacer cosas, no dejamos de intentarlo, no dejamos de aprender, no dejamos de cubrir nuestra necesidad de cuidados. Ahora, si es posible, busca el equilibrio entre tu necesidad de cuidar y tu necesidad de cuidarte. Si encuentras el equilibrio, te darás cuenta que va a ser mucho más fácil responder a esos cerebros de supervivencia, esos cerebros tan reactivos que ante situaciones de peligro se ponen en alerta, ¿sí? Así que te quiero despedir con esta frase: lo has hecho bien, confía en ti.